Alejandro Peña Esclusa, ingeniero, se convirtió durante los 90 en una auténtica pesadilla para Hugo Sánchez. Supo ver lo que a Venezuela se le iba encima y organizó una oposición frontal al que acabaría convirtiéndose en uno de los regímenes más despóticos de la historia moderna. Lo pagó con la cárcel y la persecución. Recientemente ha publicado uno más, y van unos cuantos sobre el Foro de Sao Paulo, un libro que se llama La guerra cultural del Foro de Sao Paulo. Don Alejandro Peña, saludos, buenas noches, bienvenido a su casa aquí en 7NN Televisión. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, un placer. Usted es un auténtico especialista en el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla reconvertido. ¿En qué medida, yo quiero empezar por la actualidad internacional más inmediata, está detrás de lo que está ocurriendo en Perú y en Brasil? Bueno, en Perú porque está apoyando a Evo Morales, el Grupo de Puebla, y también porque el Grupo de Puebla ha dicho públicamente que el presidente en ejercicio sigue siendo Pedro Castillo. Lo ha dicho de manera diplomática, pero no acepta la destitución de Castillo. Y Evo Morales está apoyando, financiando y dirigiendo las protestas vandálicas que hay en este momento en el Perú, que tienen como objetivo el derrocamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Para qué? Para regresar al poder a Pedro Castillo, que es un miembro del Foro de Sao Paulo. Entonces el Grupo de Puebla está interviniendo en los asuntos internos del Perú de la manera más descarada. Brasil, ¿qué peso ha tenido en lo que ha ocurrido en la transición entre Bolsonaro y Lula? Bueno, el Grupo de Puebla viene interviniendo en los asuntos internos del Brasil desde hace tiempo ya. José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Brasil como parte de una delegación del Grupo de Puebla a hacer campaña electoral en favor de Lula da Silva, de la manera más descarada. Yo creo que el discurso de él todavía se puede conseguir, ustedes podrían verlo, revisarlo, y es una propaganda abierta en favor de Lula da Silva. Y el Grupo de Puebla tiene una doble moral, porque cuando hay protestas en Perú, las apoya porque es un régimen que no está dentro de su fila, pero cuando es en contra de Lula da Silva, entonces las ataca. Cuando condenan a Cristina Kirchner, entonces se preocupan y dicen que es guerra jurídica, pero cuando condenan a Yanine Áñez o al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, entonces lo apoyan. Es decir, el Grupo de Puebla no defiende la democracia ni la libertad, sino que defiende sus intereses, que realmente son unos intereses muy cuestionables en vista de las relaciones que tiene el Grupo de Puebla con Nicolás Maduro, Daniel Ortega, y con otras organizaciones como la FARC y el ELN. En ese Grupo de Puebla, no sé si afortunadamente, creemos desde aquí que no, desgraciadamente hay importantes personalidades de la política española. Usted ha citado a Zapatero, podríamos citar alguno más, de PSOE y de Podemos. ¿Hasta qué punto esos tentáculos del Grupo de Puebla, el auténtico Foro de Sao Paulo, han entrado en la política española? No, mucho. Mire, el Foro de Sao Paulo es una organización de partidos iberoamericanos y por lo tanto no tiene miembros españoles, pero ¿qué pasa? Baltasar Garzón, que es del PSOE, que es del Grupo de Puebla, que es de la Internacional Progresista, que es otra organización de la cual vale la pena hablar, ha sido abogado de Evo Morales, ha sido abogado de PDVSA, ha sido abogado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Entonces sí hay una relación. En el Grupo de Puebla, que tiene su propio portal electrónico, pueden ver al menos 4 integrantes españoles, porque en el Grupo de Puebla sí hay miembros de España y de Portugal. Ahí están Baltasar Garzón, está un personaje que aparece mucho en la izquierda iberoamericana, Gerardo Pisarello. Está, por supuesto, Irene Montero, de Podemos, ¿verdad? Y está José Luis Rodríguez Zapatero. Están ellos 4 dentro de los miembros fundadores del Grupo de Puebla. ¿Recibió apoyo en las investigaciones que usted ha escrito ya 4 libros sobre el Foro de Sao Paulo? ¿A usted le queda la convicción de que Podemos se nutrió del Foro de Sao Paulo, de Venezuela más concretamente? Bueno, yo creo que Podemos es un partido artificial creado con fondos venezolanos. Ahí hubo una simbiosis.
La simbiosis fue que Hugo Chávez le suministró dinero a Podemos para, no solamente, por supuesto, al partido Podemos, también a grupos políticos en Italia, en Grecia, e incluso averigué recientemente en Eslovenia, dice usted. Pero la simbiosis fue que los expertos en guerra cultural, en Antonio Gramsci, miembros de Podemos, como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero, como Íñigo Errejón, le suministraron al régimen chavista argumentos, relatos, narrativas para justificar todas sus acciones dictatoriales. Pero sí, Podemos se creó en Venezuela. Una cuestión más, si me lo permite. ¿Está perdiendo Occidente la batalla cultural y por eso se está produciendo esta gran expansión de las ideologías populistas fomentadas por el Foro de Sao Paulo, como usted dice en su último libro? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy atinada. Hasta ahora la ha perdido porque Occidente no ha dado la batalla cultural. Fíjense, los partidos de derecha consideran que su deber es principalmente defender la democracia, las libertades, el desarrollo económico, y pocos se han metido en el ámbito cultural. Las universidades, los medios de comunicación, las diferentes formas de arte, de filosofía, del pensamiento, y se le ha dejado a la izquierda. Como explica mi libro, un libro muy sencillo, 20 capítulos, se consigue en Amazon, para quien lo quiera leer, la versión electrónica y la versión impresa. Ahí está explicado cómo la izquierda, en cambio, en lugar de concentrarse en el tema de desarrollo económico, se concentró en las narrativas, en los relatos, en manipular el pensamiento. Y esa batalla cultural, hasta ahora, los sectores democráticos de Occidente no la habían dado. Apenas se han dado cuenta hace pocos años que existía, que la izquierda pues tenía una gran ventaja en ese campo, y ya han comenzado algunos autores muy interesantes, muy bien formados, a escribir sobre el tema, y algunos políticos ya están abriendo los ojos al respecto. Eso es positivo. Le pregunta nuestro analista, nuestro compañero de mesa, Fran Carrillo. Don Alejandro, muy buenas noches. Quería hacerle la siguiente apreciación, o la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta los regímenes de extrema izquierda que ahora mismo gobiernan en Latinoamérica, y ante su análisis, que coincido y suscribo, sobre la dimisión por parte de los partidos de derecha, conservadores o liberales, en dar la batalla cultural y de las ideas a la izquierda, ¿qué solución tienen países como Venezuela, como Argentina, ahora Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Chile, veremos, ante esta oleada en la cual muchísima población que está cautiva precisamente porque ese estado elefantiásico sigue alimentando todo eso y que no tienen capacidad ni siquiera de acudir a medios para informarse mejor? ¿Cómo se va a salir de esta situación? Es decir, si unos defienden la democracia, las libertades y el desarrollo económico, y otros representan, no defienden, representan todo lo contrario, aunque de palabra también lo defienden, ¿cuál es la solución a ese escenario, que por cierto se está extendiendo a Europa? Sí, se está extendiendo a Europa. Muchas gracias por la pregunta. Mire, mi mensaje es de optimismo y de esperanza. ¿Por qué? Porque como yo tengo 27 años dándole seguimiento al Foro de Sao Paulo, ya yo he visto cómo ellos, esas manchas rojas, para no decir hola, crecen y luego retroceden. En el año 2009, mucha gente no lo sabe, pero había 14 presidentes en ejercicio pertenecientes al Foro de Sao Paulo, y luego se redujeron a 4 solamente, 4 gobiernos con mandatarios del Foro de Sao Paulo. En este momento cuentan con 12 presidentes en ejercicio, pero son muy malos gobernantes y muchas veces llegan al poder no tanto por su propio liderazgo, sino por el voto castigo, porque los gobiernos anteriores pues no cumplieron las expectativas, y sobre todo porque la derecha no se ha articulado ni dentro de las naciones, ni se ha articulado tampoco internacionalmente. Pero fíjense cómo fue destituido Pedro Castillo. Hace apenas unas cuantas semanas era presidente y ya no lo es. Y yo estimo que en Argentina el kirchnerismo va a perder las elecciones este año. Y así ellos van a ir retrocediendo, pero no basta que ellos retrocedan. Hace falta un movimiento, una nueva corriente, o quizás una renovación de las corrientes políticas
de centro derecha y de derecha, para articularse, para dar la batalla cultural, para mejorar la situación de los pueblos que gobiernan y de esa manera poner un antídoto definitivo al Foro de Sao Paulo. Pero muy importante, también hay que dar la batalla cultural. Sin la batalla cultural no es posible derrotar ni al Foro de Sao Paulo ni al Grupo de Puebla. Don Alejandro Peña, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos poder tenerle más a menudo en nuestro programa diseccionando la actualidad de Hispanoamérica. Muchas gracias y muy buenas noches. Igualmente, muchas gracias, muy buenas noches y hasta luego. Qué bien se expresa. Hay que reconocer la calidad humana y política de don Alejandro Peña. Es que tiene detrás un año de cárcel en el peor sitio de Venezuela y 10 años de silencio. Y además él ha vivido todo lo que ha sido el proceso de degradación y de descomposición de una nación que llegó a ser la segunda más rica de América Latina y hoy es la segunda más pobre después de la dictadura bolivariana y de extrema izquierda que la ha presidido en esos últimos 30 años, o casi 30 años. Lo que ha dicho es muy cierto. Si tú solo te dedicas a defender la democracia, ok, las libertades individuales, muy bien, y el desarrollo económico, perfecto, pero te olvidas de la universidad, te olvidas de los medios de comunicación, te olvidas del arte, del pensamiento, y te olvidas de difundir lo que son los valores de libertad, estás perdido, porque al final toda esa proyección pública de quienes controlan esos elementos ejercen en la opinión ciudadana una influencia muy grande. Y ellos se pueden también travestir de defensores de la democracia y de las libertades, pero por otro lado están cogiendo cautiva a la población y engañándolas, ¿para qué? Para tenerlas presas de lo que es su ideología, creando causas, identidades, etc. En favor de la tolerancia se acaba imponiendo la intolerancia y se acaban creyendo derechos donde no lo hay.